Vamos a dar inicio, entonces siendo las 5:16 de la tarde, hora Ciudad de México, vamos a dar inicio a nuestro taller Cálculo de Pensión. Vamos a estar por ahí viendo lo que es la Ley 73, vamos a hablar un poquito de lo que es la Ley 97 y vamos a hablar también de lo que es la modalidad 40. Por ahí tenemos una dinámica en nuestros talleres, vamos a desahogar algunos temas en lo particular y por ahí vamos a dar el uso de la voz, vamos a resolver algunas preguntas en relación a lo que estamos viendo. Por ahí en el apartado de reacciones, por ahí pueden levantar la mano, les vamos a dar el uso de la voz. Bien, también me gustaría por ahí conocer un poquito a la audiencia, de qué parte de la República se están conectando, por ahí los leo en el chat. La compañera Verónica, Ciudad de México, Luna de Toluca, compañero Miguel Ángel de León, Guanajuato, excelente, de Tijuana, perfecto, Tabasco, con todo el público, Cristian, Armando de Coahuila, Ciudad de México, Charlie, Mari Reyes de San Luis Potosí, Lerma, perfecto, excelente. Pues sean todos bienvenidos y vamos a dar inicio también, pues este taller de pensiones. Por ahí también, como les comentaba el ingeniero Santiago, vamos a tener Acapulco Guerrero, Víctor Culiacán, compañero Jorge. El próximo viernes vamos a tener por ahí un taller de designación de beneficiarios. Por ahí siempre nos atoramos los que nos dedicamos a esta materia de las pensiones o de las cuestiones laborales. Siempre nos atoramos en el sentido, por ahí cuando alguno de nuestros clientes o alguno de nuestros familiares llega a perder la vida y no deja algún beneficiario, y más que nada desde la cuestión del Afore, por ahí nos atoramos en cómo poder resolver esa situación o cuál sería el ABC. Por ahí vamos a estar el taller del próximo viernes, vamos a estar por ahí tocando ese tema, vamos a ver también algo de los recursos, el recurso de conformidad también. Vamos a estar platicando cuestiones por ahí interesantes el día viernes. Pero bien, vamos a dar inicio a nuestro taller del día de hoy. Denme un segundo. Bien, y vamos a hablar un poquito de la normatividad de, del Seguro Social y vamos a referirnos a lo que es el artículo sexto, donde nos dice que el Seguro Social comprende el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Nos dice el artículo 11 tanto de ley 73 como de ley 97, que el régimen obligatorio comprende los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales. También sabemos que el número de seguro social se compone de 11 dígitos y nos dice que los dos primeros es la subdelegación o clínica donde nos registramos. Cuando hablamos de un tercero y un cuarto, hablamos del año de registro. Tenemos un quinto y un sexto donde nos habla del año, de nacimiento. Posteriormente siguen algunos consecutivos y al último tenemos un dígito verificador. Cabe mencionar también que el tercero y el cuarto
nos genera el derecho a pertenecer a la ley 73 o a la ley 97. Recordemos que la ley 73 son todas las personas que empezaron a cotizar antes del 1 de julio del 97. La ley 97, pues los que empezaron a cotizar después del 1 de julio del 97. Sin olvidar también que por ahí tenemos la modalidad 32 que nos habla de un seguro facultativo. Y recordemos que el seguro facultativo no nos genera el derecho para pertenecer a la ley 73, porque recordemos que se empiezan a computar semanas a partir de que empezamos a laborar. Bien, bien, por ahí también sabemos que cuáles son los requisitos para pensionarnos por ley 73. Hablamos de 500 semanas cotizadas, tener al menos 60 años de edad y hablamos de 60 a 64 para una pensión por cesantía que va de un 75% a un 95% y hablando del 100% una pensión por vejez a los 65 años. Hablamos también de una conservación de derechos. Recordemos que la conservación de derechos es la cuarta parte del tiempo que estuvimos cotizando y que estar dado de baja del régimen obligatorio. Cuando hablamos de la ley 97, nos dice, antes de la reforma del 16 de diciembre del 2020, nos requerían que tuviéramos 1,250 semanas. A partir de la reforma y a partir del 2021, solamente nos requerían 750 semanas, solamente nos requerían 750 semanas a partir del 2021 y cada año se van incrementando 25 semanas para este 2024, 825 semanas y próximamente, dentro de unos días, van a ser 850 semanas de cotización. De igual forma, 60 años de edad como mínimo, nos habla de 60 a 64 para una pensión por cesantía. Y cuando nos habla de los 65 años, refiriéndonos a lo que es la ley 97, puros trabajadores que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97, estamos hablando de las pensiones para el bienestar. ¿Qué nos dice la pensión del bienestar? Que se van a ir con el último salario promedio del último año laboral. Y nos los van a topar a 16,777 pesos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si un pensionado, cuentas individuales, puro, ley 73, tiene un un salario promedio de su último año laboral de 8,000 pesos, se va a ir con sus 8,000 pesos. Ya no se va a ir a la tabla del artículo 170, ¿ok? Cuando nos habla de la pensión garantizada. Si tiene un salario de 16,777 pesos, se va a ir con este salario. Pero si tiene un salario de 32,000 pesos, no se va a ir con sus 32,000 pesos, sino se va a ir con 16,777 pesos, que es donde nos lo están topando. Cuando hablamos de las pensiones del bienestar, única y exclusivamente para trabajadores que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97. Cuando hablamos de ISSSTE, pues es totalmente diferente, no es el tema. Bien. Y nos dice el 145 de la ley 73 que para gozar de las prestaciones del seguro de cesantía en edad avanzada se requiere que el asegurado, ya lo vimos, tenga reconocidas un mínimo de 500 semanas, haya cumplido 60 años de edad y estar dado de baja del régimen obligatorio. Nos dice el 182, cuando nos dirigimos al apartado de la conservación y reconocimiento de derechos, nos dice el 182 que los asegurados que dejen de pertenecer al régimen del seguro obligatorio conservarán los derechos que tuvieran adquiridos
a pensiones en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja. Este tiempo de conservación de derechos no será menor a 12 meses. Y nos dice los 183, el asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen del Seguro Social y regrese a este, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores en la forma siguiente. Y nos dice el primer supuesto, si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de 3 años, se le reconocerá al momento de su rescripción todas sus cotizaciones. Y nos dice un segundo, si la interrupción excediera de 3 años, pero no de 6, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando a partir de su reingreso haya cubierto un mínimo de 26 semanas de nuevas cotizaciones. Y nos dice un tercero, nos dice, si el reingreso ocurre después de 6 años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir 52 semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento. Y nos dice un cuarto, y este cuarto es muy relevante en el sentido de que por ahí tenemos pensiones, hablamos de pensiones de invalidez, hablamos de pensiones de riesgo de trabajo, y recordemos que las pensiones de invalidez no son compatibles con una pensión por cesantía en edad avanzada y vejez. Nos dice el 148 de la ley del IMSS del 73 que esa pensión le excluye de tener otro tipo de pensión. Cuando hablamos de una pensión por riesgo de trabajo, sabemos que es compatible con una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez. Sin embargo, pensionados por ley 73, de acuerdo al artículo 123, nos dice, las cotizaciones generadas durante su reingreso al régimen del Seguro Social se le tomarán en cuenta para incrementar la pensión cuando deje nuevamente de pertenecer al régimen. Pero si durante el reingreso hubiera cotizado 100 o más semanas y generado derechos al disfrute de pensión distinta a la anterior, se le otorgará solamente a la más favorable. ¿Ok? Entonces recordemos que el 123 también nos dice que podemos regresar al régimen obligatorio después de 6 meses con patrón distinto y podemos generar este derecho para que esa pensión que tenemos por invalidez, poderla sustituir por una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez, de acuerdo al 183 en su numeral número 4. Ok, nos dice el 171 que el asegurado que reúna las condiciones para el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada le corresponde una pensión cuya cuantía se calcula de acuerdo con la siguiente tabla. Ya lo vimos, por ahí va desde los 60 años con un 75% a los 64 años con un 95% y cuando hablamos de las pensiones por vejez, a los 65 años de edad con el 100%. El 137 nos habla de la vejez y nos dice que da derecho al asegurado al otorgamiento de las siguientes prestaciones: la pensión, la asistencia médica, en los términos del capítulo cuarto de este título, asignaciones familiares, de conformidad con lo establecido en la sección séptima de este capítulo, y cuando hablamos de una ayudas asistenciales. Bien. Y precisamente nos habla el 164, asignaciones familiares, y nos habla de la ayuda asistencial. Nos dice que las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederán a los beneficiarios del pensionado por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada de acuerdo con las siguientes reglas. Nos dice que para la esposa, el esposo, la concubina o el concubinario del pensionado, el 15% de la cuantía de la pensión. Nos dice el segundo, para cada uno de los hijos menores de 16 años o mayores de 16 menores de 25 que sigan estudiando o mayores de 25 con una discapacidad, el 10% de la cuantía de la pensión por cada uno de ellos. Nos dice el tercero, si el pensionado no tuviera esposa, concubina, concubinarios ni hijos, se le concederá una asignación del 10% por cada uno de los ascendientes del pensionado, si dependieran económicamente de él. Y nos dice un cuarto y nos habla de una ayuda asistencial. Nos dice que si el pensionado no tuviera esposo, concubina, concubinario, ni hijos ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá una ayuda asistencial equivalente
al 15% de la cuantía de la pensión que le corresponda. Bien, nos habla también del 168 de la pensión mínima garantizada por ley 73. Sabemos que acaba de incrementar el salario mínimo a partir del mes de enero. Va a haber un incremento del 12%. Nuestra pensión mínima garantizada de 8,404 se va a incrementar ese 12% y ahorita lo vamos a ver directamente en nuestra calculadora. Y nos dice el 168, la pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general, que rija para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y el monto determinado conforme al párrafo anterior servirá de base para calcular las pensiones que se deriven de la muerte tanto del pensionado como del asegurado, al igual que para fijar la cuantía del aguinaldo anual. Y nos dice que la pensión mínima garantizada es aquella que el gobierno federal asegura a los pensionados al amparo de la ley del Seguro Social y su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general que rige en la Ciudad de México. Asimismo, dicho monto será actualizado anualmente en el mes de febrero conforme al índice nacional de precios al consumidor. Y nos dice cómo se calcula la pensión, semanas cotizadas, requeremos cuando menos 500, nos habla de un salario promedio de las últimas 250 semanas y nos dice que la edad de retiro es a partir de los 60 años de edad. Bien. Nos habla de una conservación de derechos. Recordemos que tenemos tres supuestos por ahí. Y nos dice que la conservación de derechos es la cuarta parte del tiempo que estuvimos cotizando. Vamos a hacer en este ejemplo 1,200 semanas y tenemos 5 años punto 75, ¿ok? En años. Bien, y nos dice el supuesto número uno, si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor a 3 años, se le reconocerá al momento de la rescripción todas sus cotizaciones. Bien, por ejemplo, vaya la redundancia en este ejemplo, este trabajador causa baja el 30 del 8 de 21. De acuerdo a esto, tiene 3,28, ya excedió estos 3 años a partir de la fecha de esta baja. Sin embargo, tiene una conservación de derechos de 5,75, ¿ok? No tendríamos ningún problema en este sentido. Y nos dice el segundo, si la interrupción es de 3 años, pero no de 6, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando a partir de su regreso haya cubierto un mínimo de 26 semanas de nuevas cotizaciones. Y nos dice un tercero, si el regreso ocurre después de 6 años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir 52 semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento. Nos habla también de un salario promedio de las últimas 250 semanas. Bien, por ahí sabemos que tenemos diferentes sistemas en el Seguro Social. Sabemos también que a partir de 1982 se empiezan a digitalizar todos sus sistemas. La referencia que tiene el Seguro Social para una pensión es la constancia de semanas cotizadas. Bien, una constancia, la constancia de semanas cotizadas es la referencia que tiene el Seguro Social para verificar los parámetros tanto en semanas cotizadas para poder tener derecho a una pensión. Sabemos que tenemos también sistemas como el Sistema Integral de Derechos y Obligaciones, mejor conocido como el SINDO, tenemos el Catálogo Nacional del Asegurado, mejor conocido como la CANACE, tenemos el catálogo de avisos originales, conocido como la CAO, las microfichas, los rollos de microfilm,
Sin embargo, este es el documento base de la acción para el Seguro Social, en el cual determina si un trabajador tiene derecho a una pensión o no la tiene. Bien, recordemos que la constancia de semanas cotizadas y el número de Seguro Social en lo particular se compone de 11 dígitos. El tercero y el cuarto es el que nos genera el derecho para ser ley 73 o ser ley 97. Sin olvidar el seguro facultativo, que es la modalidad 32. Bien, también nos dice que tenemos 1333 semanas, pero también nos dice que tenemos 147 semanas descontadas. ¿Ok? Y de acuerdo al 191, que nos habla de la ayuda de desempleo. Bien, nos dice que tiene 147 semanas descontadas y cómo podemos recuperar estas semanas regresando nuevamente a la FORE y devolviendo el recurso que nos prestaron en su momento. También, ¿qué datos importantes? Tenemos el nombre del patrón, la fecha de alta, la fecha de baja y el salario base de cotización. Bien, nosotros vamos a anotar la fecha de alta, la fecha de baja, el salario base de cotización y nos va a empezar a computar las semanas. Cuando lleguemos a las 250 semanas, nos va a hacer el corte y nos va a dar un salario promedio. El salario promedio de las últimas 250 semanas. Pero ¿cuál es la referencia que debemos de tener? El CISEC, el sistema de semanas cotizadas. Bien, por ahí los que nos dedicamos a este negocio conocemos el SINDO, lo que es el Sistema Integral de Derechos y Obligaciones. Sin embargo, el SINDO no es un documento base de la acción, es un documento donde nos va a referir, sí, si tenemos por ahí alguna situación con nuestros datos, ya sea que tengamos una duplicidad, que tengamos problemas con nuestra CUR, etc. Sin embargo, el reflejo de semanas cotizadas que hay en ese documento no es con el que se refiere el Seguro Social para determinar si un trabajador tiene derecho a una pensión o no tiene derecho a una pensión. Bien, por ahí, de acuerdo al 168, cuando nos habla de la pensión mínima garantizada, que ningún trabajador por ley 73 puede estar por abajo de un salario mínimo registrado en Ciudad de México. Sabemos que el salario mínimo para este 2024 es de 248.93. 248.93. De acuerdo al incremento que va a haber a partir del mes de enero del 12%, vamos a tener un incremento a nuestro salario mínimo de 29.87. Entonces, nuestro salario mínimo para el próximo año es de 278.80. Bien, y nuestra pensión mínima garantizada para este 2025 es de 9,412.99. Bien, de acuerdo a estos datos, a estos parámetros, recordemos que ¿qué necesitamos para poder calcular nuestra pensión? Semanas cotizadas. Nos dice que debemos de tener cuando menos 500 semanas para poder tener derecho a una pensión por ley 73. Bien, y nos habla de un salario promedio de las últimas 250 semanas. Vamos a ponerle 280 pesos de salario promedio de las últimas 250 semanas. Ahora bien, nos habla también de las asignaciones familiares. Recordemos la esposa, el esposo, la concubina o el concubinario va a ser el 15% de la cuantía de la pensión. Bien, nos habla de los hijos menores de 16 años o mayores de 16, menores de 25 que aún sigan estudiando, o mayores de 25 con una discapacidad dictaminada por un médico del Seguro Social. Bien, y el 10% por cada uno de ellos. Nos habla también de los ascendientes, el 10% por cada uno de ellos, pero solamente a falta de los anteriores. Nos habla también de una ayuda asistencial, mejor conocida como ayuda por soledad, que es el 15% de la cuantía de la pensión, pero esa falta de los anteriores. Y nos habla de una edad de retiro a partir de los 60 años de edad.
de 60 a 64 para una pensión por cesantía y cuando hablamos de los 65 años, de una pensión por vejez. Bien, para sacar el cálculo debemos de saber el valor de la UMA. El valor de la UMA para el próximo año aún no lo conocemos, sin embargo, por ahí va a estar cerrando 4.7, 5%. Valor de la UMA 2024, 108.57. Bien, necesitamos sacar un factor. Este factor se llama salario diario promedio en vez de sumas. ¿Y cómo vamos a obtener ese factor? Vamos a dividir salario promedio entre el valor de la UMA y nos va a dar un resultado, 2.58. Bien, de acuerdo a esta información, ya tenemos el salario diario promedio en veces sumas. Nos dice el artículo 167. Las pensiones anuales de invalidez y de vejez se compondrán de una cuantía básica y de incrementos anuales computados de acuerdo con el número de cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización. ¿Ok? Y nos despliega una tabla, la tabla del artículo 167, donde vamos a buscar este factor 258 y nos va a dar una cuantía básica y nos va a dar un incremento anual. Ahora bien, necesitamos sacar el valor de la cuantía básica. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener salario promedio multiplicado por el valor de la cuantía básica de acuerdo al artículo 167 y nos va a dar una cuantía. Esta la vamos a multiplicar por 365 y nos va a dar una cuantía básica anual de 34.420.96 y mensual de 2.868.41. Ahora bien, vamos a sacar el incremento anual de la cuantía. De igual forma, el salario promedio lo vamos a multiplicar por el incremento anual de la cuantía, nos da un resultado, lo multiplicamos por 365 y tenemos 1909.10. Y nos dice que tenemos un total de años reconocidos posteriores a las 500 semanas de 19 años. Haciendo la operación nos queda 36.713.38, el incremento a la cuantía básica anual y mensual de 3.059.45. Ahora bien, vamos a hacer la suma de ambas cuantías. Nos da un resultado, 71.134.34 anual y mensual, 5.927.86. Nos habla de las asignaciones familiares, la esposa, el esposo, la concubina, el concubinario, el 15% de la suma de ambas cuantías. Y nos va a dar un resultado, 10.670.15. Anual y mensual, 889.18. Nos habla de los hijos menores, el 10% por cada uno de ellos. Aquí tenemos uno, 7.113.43 anual y mensual, 592.79. Nos habla de los ascendientes. En este ejemplo no aplica. Nos habla de la ayuda asistencial por soledad. En este ejemplo no aplica. Ahora bien, vamos a hacer la suma de cuantías más asignaciones familiares y nos da un resultado. 88.917.93 anual y mensual, 7.409.83. Y ahora le vamos a hacer el incremento del 11% del factor Fox y nos da un resultado de 98.698.90 anual y mensual, 8.224.91. Sin embargo, como nos vamos a los 60 años, nos vamos con el 75% y la pensión sería de 74.024.18 anual y mensual, 6.168.68. Recordando el artículo 168, que nos dice que ningún pensionado por ley 73 puede estar por abajo de una pensión de un salario mínimo que rija en Ciudad de México. Y recordemos, ya haciendo el cálculo de la pensión mínima garantizada, este trabajador, su pensión sería de 8.404.50. Bien, y esta es la forma como se calcula una pensión por ley 73 con todos sus
con todos sus factores, todos sus parámetros, conservación de derechos, el salario promedio, la pensión mínima garantizada y el cálculo de la pensión. ¿Ok? Recordemos que entre más semanas, mayor será nuestra pensión. Entre menos semanas, menor será nuestra, nuestra pensión. Bien, voy a leer por ahí unas preguntas del chat. Me dice por aquí, eh, la compañera Liliana, ¿es verdad que a partir de... mm, no, no, eso es mentira. Eso no es cierto. Claro que necesitamos conservación de derechos. Esteban, compañero Esteban, es decir, que una persona de 55 años con 1,200 semanas puede dejar de trabajar y conservar sus derechos hasta los 60. Si sale el cálculo, sí. Sin embargo, si va por una garantizada, por si va por una pensión garantizada, tiene que solicitar la pensión, bueno, para que le den la pensión garantizada del año que va corriendo, tiene que generar el derecho del año que va corriendo. La compañera Verónica, entonces, una pregunta de una pensión mínima garantizada, ¿cuánto debe recibir la viuda de esa pensión? Aquí para una pensión por viudez, compañera Verónica, hay que determinar diferentes parámetros. Hay que primero saber qué le causó la muerte, si estaba laborando, si no estaba laborando, si fue un riesgo de trabajo, si no fue, si fue una enfermedad por una enfermedad no profesional. También hay que ver si la persona ya tenía una pensión o no tenía. Son muchos parámetros para poder contestar esa pregunta, compañera Verónica. Coticé 300 semanas, es otra pregunta, no es el tema. Nos dice la compañera Verónica, ese archivo lo van a compartir. La mínima garantizada aplica, no, la mínima garantizada aplica solamente para ley 73. Lo que acabamos de ver, lo que acabamos de ver en este momento es única y exclusivamente para una pensión por ley, por ley 73. Bien, por ahí tenemos una resolución que, de hecho, la tenemos, nos acaba de llegar esta resolución, nos dice la resolución, y ahorita voy a hacer el cálculo, lo que salió de pensión, tienen por ahí, pueden tomar nota, lo que salió de pensión, nos dice que tenemos 1,278 semanas con 663.12 de salario promedio, con una pensión de 10,247 y de hecho ya le incrementaron considerando el índice nacional de precios al consumidor, 10,724.78. Bien, entonces una pensión de 10,247.26. Bien, nos dice que tiene 61 años de edad y va a cobrar el 2 de febrero. ¿Ok? Datos. Semanas cotizadas, salario promedio, 61 años de edad. Nos habla de una ayuda asistencial del 15%. ¿Ok? Bien. ¿Tomaron nota? Nos dice que tiene 1,278 semanas con un salario promedio de 663.12. ¿Ok?
sin asignaciones familiares, con una ayuda asistencial, y nos dice que es a los 61 años de edad. ¿Bien? Con una pensión de 12,000, perdón, de 10,247,26. 10,247,26. 10,247,26. ¿Sí? Exacto el cálculo de nuestra calculadora con el cálculo del Seguro Social. Y todavía le incrementaron el 4,7 del Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Vale? ¿Tenemos dudas hasta aquí? Si tenemos dudas referente a lo que es el cálculo de pensión, puedo resolver tres, cuatro dudas. Les voy a dar el uso de la voz referente a lo que es el cálculo de pensión. Temas en particular, eso lo podemos resolver a lo mejor en una asesoría personalizada, pero referente a lo que es el cálculo, resuelvo. ¿Me pueden levantar la mano? Resuelvo cuatro o cinco preguntas. Adelante. Compañera Ilse, adelante. Si le pueden dar el uso de la voz, por favor. Hola, muchas gracias por la participación. Adelante. La duda es en cuanto a la cuantía básica, y como que me generó un poquito de duda para sacar el cálculo. ¿Esa cuantía de dónde la determino? Disculpe. El artículo 167. De acuerdo a la tabla del artículo 167. Perdí a la compañera. Artículo 167. Sí, a la tabla del artículo 167, ahí se determina lo que es la cuantía básica y los incrementos a la cuantía. Ah, ok. ¿Ok? Ok, Tenemos el licenciado. artículo 167 y nos despliega una tabla donde nos va a decir la cuantía básica y los incrementos. De acuerdo al salario diario promedio en veces sumas. ¿Cómo sacamos este porcentaje? Vamos a dividir el salario promedio entre el valor de la UMA y nos va a dar este resultado. ¿Vale? Ok, gracias, licenciado. Al contrario, gracias a usted por participar. Compañero Enrique, adelante. Buenas noches, gusto saludarlo. Sí, buenas noches, ¿me escucha, Lick? Sí, claro, adelante. Sí, una pregunta. Hace rato usted en las presentaciones comentaba que a la ley 73 también se le conoce como generación de transición. Es decir, que cuando solicitan su pensión les van a dar la opción de escoger ya sea la ley 97 o la ley 73. ¿Es correcto? Correcto. La pregunta va, la que le voy a hacer, porque vi unos videos en Facebook donde estaban indicando que una estrategia que pueden utilizar para sumarla con la pensión del bienestar, que es hasta los Ujú, 65 años, es, si no tienes conservación de derechos, reunir las semanas y ujú. en este caso pensionarte con la ley 97 para poder acceder, si fuera hoy, con los 16,000 y tantos. ¿Eso No, es posible, Lick? no, claro que no. No, Sí, no, hay. eso no es posible. No, claro que no, por supuesto que no. Tiene una Ok, regla. Cuando hablamos de las pensiones de bienestar, es una regla, o sea, no, no, realmente lo que se dice en las redes sociales, la mayoría de lo que se dice no es cierto. ¿Por qué le comento esto? Hay una gracias, regla. Cuando hablamos de pensiones del bienestar, y lo voy a citar, eh, gracias. déme un segundo. Qué fácil fuera, ¿no? Digo, este, Sí, sí, es que me llamó mucho la atención porque sí, sí, sí lo vi de una chica. aquí todo lo que uno habla, yo soy abogado, todo lo que uno dice hay que fundamentarlo, que se lo fundamenten. Cuando uno recibe ese tipo de información, ok, ¿cuál es el fundamento legal en el cual tú te estás basando? Ok, Ok, si no hay un fundamento legal, pues es algo que realmente no existe, ¿no?
Cuando yo le hablo de las pensiones del bienestar, hablamos primero de que el trabajador sea puro ley 97. ¿Qué es puro ley 97? Que haya iniciado a partir del 1 de julio del 97. Ese es Ah, uno de los ya. requisitos básicos. ¿Ok? Y nos dice, el Fondo de Pensiones para el Bienestar está en el decreto. Este decreto se publicó creo que el 5 de mayo por ahí. Dice, el Fondo de las Pensiones para el Bienestar es una bolsa de recursos integradas por aportaciones de diferentes instituciones que tiene como objetivo complementar la pensión de quienes cotizaron al IMSS después del 1 de julio del 97. No nos habla de una generación de transición, ¿ok? Nos Ok. dice, y es requisito fundamental, haber empezado a cotizar a partir del 1 de julio del 97. Por eso le digo, es ley 97 puro, ¿ok? Oh, Y sí. nos dice la otra regla, nos dice, y le voy a poner tres ejemplos. Si un pensionado ley 97, con edad de 65 años y con un salario promedio del último año laboral de 8,500 pesos, de acuerdo a las pensiones del bienestar, tendrá una pensión igual a su último salario. ¿Cuál es su último salario? ¿Cuál es su último salario, compañero, en este ejemplo? 8,500. Claro, no son 16,000 pesos. Ah, ¿Ok? ok. Entonces, esa es una de las grandes mentiras, ¿no? Ok. Sí. ¿Cuál es el requisito? Nos dice, y nos lo dice aquí, es bien claro. De hecho, por ahí, échase un clavado al convenio. Y mire, salario promedio de su último año laboral. Su salario promedio es de 8,500 pesos. Él se va a ir con los 8,500 pesos. Porque si hablamos de la ley 97, ¿cuál es la forma de pensionarnos por ley 97? Con los recursos de nuestra cuenta individual. ¿Y para qué nos sirve este recurso? Para comprar una renta vitalicia o irnos a los retiros programados o al final, de acuerdo a la tabla del artículo 170, irnos por la pensión garantizada. Ok, si llegamos a los 65 años y somos ley 97 puros, ya no nos van a tasar sobre la tabla del artículo 170. Si no nos alcanza para la renta vitalicia, nos tendríamos que ir a los retiros programados o al artículo 170. Ya no nos van a tasar ahí. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Nos vamos a ir con nuestro último salario promedio del último año. Y el segundo ejemplo, si un pensionado igual ley 97 con un salario de 16,777 pesos, de acuerdo a las pensiones del bienestar, sí se va con estos 17. Ajá. Pero nos dice un Ok. tercero, si un pensionado ley 97 con un salario de 35,000 pesos, no se va con esta pensión, sino se va con esta. ¿Sí, compañero, fui más claro? Sí, 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 claro. De hecho, sí lo tenías, así como usted lo maneja, pero ahí comentaban otra cosa, pero ya está bien No fundamentado les aquí. crea, no les Sí, crea, compañero. No es sí. cierto. Y le puedo ¿Vale? hacer una pregunta más, Slick. Adelante. Sí, en el simulador puso usted años reconocidos posteriores a las 500 semanas. ¿Eso Sí. también lo toma de la resolución de pensión? No, de la resolución de pensión no. ¿Cuáles son los años reconocidos? Cuando pasamos las 500 semanas, nos empieza a hacer otro cómputo. ¿Para qué? Para el incremento de nuestra cuantía básica anual. Ok, ¿Sí? ok, sí, sí. Ok, perfecto. ¿Tenemos otra Gracias. pregunta? No, Muy de nada. amable. ¿Alguna otra persona quiere participar? ¿Nadie? Perfecto. Dice el compañero Felipe, estoy en modalidad 40. Bueno, aquí ya es una asesoría personalizada. Dice la compañera Mari Reyes, el incremento del 4,7 se va a aplicar a la pensión mínima garantizada. No, 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 por supuesto que no. Y el ejemplo de las pensiones del bienestar, ¿cuántas semanas son las mínimas requeridas? Para este año, 825. Bien, ¿ya no tenemos dudas? ¿Preguntas? Bien, excelente. Voy con la mínima garantizada nuevamente. Ok. Recordemos que nuestra pensión para este 2024, perdón, nuestro salario para este 2024 es de 248,93. Ajá. Y nuestra pensión mínima garantizada para este año es de 8,404,50. El incremento es del 12%, ¿ok?
Recordemos que para la pensión mínima garantizada no nos habla de UMA, sino nos habla de salario, de salario mínimo, de salarios mínimos, ¿ok? Este es el salario mínimo de este 2024, pero se va a incrementar un 12%, entonces van a incrementar 29.87 pesos más. Si lo sumamos 248 con 29.87 nos da 278.80. Ajá. Y nuestra pensión mínima garantizada para este 2025 es incrementando el 12% de 9.412.99. Pero también cabe mencionar por ahí, compañeros, que si nosotros traemos una conservación de derechos y vamos a hacer un supuesto que se nos vence hasta el 2026, pero causamos baja en el 2022. Ok, si no generamos el derecho para el 20, para el año que queremos nuestra pensión garantizada, la mínima garantizada, nos van a dar la pensión mínima garantizada del año que causamos baja. Por ejemplo, si este trabajador hubiera causado baja en el 2022, ok, el salario estaba en 172.87. Ajá. Le darían una pensión mínima garantizada, aunque sea el 2025, si no genera el derecho, de 5.836.52. ¿Vale? Bien, vamos a seguir adelante. Segundo. Ok, vamos a ver lo que es la ley 97. Recordemos que la ley 97 son las cuentas individualizadas y es una capitalización individual. Nos vamos a pensionar con lo que tenemos en el monto constitutivo de nuestra cuenta FORE. ¿Ok? Y me voy a lo más relevante. Nos dice el 138 cuando nos habla de las asignaciones familiares. ¿Ok? Recordemos que para calcular la pensión por ley 73 nos toman en cuenta las asignaciones familiares. Cuando vamos a hacer el cálculo por ley 97, nos dice que las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado o pensionada, pero solamente por las pensiones de invalidez. No nos habla de una pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, solamente nos habla de las pensiones por invalidez, ¿ok? Y también nos habla de la conservación de derechos y nos dice el 150, los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro, pero solamente de invalidez y vida. Por eso, por ley 97, no necesitamos una conservación de derechos para pensionarnos por cesantía en edad avanzada o vejez, pero sí para una pensión por invalidez o por vida. Y nos dice el 170 cuando nos habla de la pensión garantizada y nos dice que es aquella que el Estado asegura a quienes tengan 60 años de edad o más hayan cotizado. Recordemos que se reforma la ley el 16 de diciembre del 2020 y de 1.250 semanas solamente nos requerían a partir del 21.750 y cada año se van incrementando 25 para este 2024, 825 semanas. Bien, y que se calcula conforme a la tabla prevista en este artículo, considerando el promedio de su salario base de cotización durante su afiliación. Aquí no es de las últimas 250 semanas, sino es de toda la vida laboral. Para estos efectos, el salario señalado se actualizará conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. A la fecha en que se pensione el trabajador, el monto de la pensión se calculará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor para garantizar su poder adquisitivo. Bien, ¿y cuáles son los requisitos para este 2024? 825 semanas, tener de 60 a 64 años. Cuando ya vemos los 65, hablamos de las pensiones del bienestar
y nos dice que tu pensión dependerá exclusivamente del saldo acumulado en tu cuenta Afore. Bajo este régimen de pensión, existen tres modalidades por las que te puedes pensionar. La primera, renta vitalicia, donde la paga la pensión una aseguradora. Hay que comprar una renta vitalicia más un seguro de subsistencia. La segunda, retiros programados, donde la pensión la paga tu Afore. Y la tercera, la pensión garantizada. Aquí está, tengo error aquí, no es mínima, es pensión garantizada, donde el gobierno federal paga la pensión. Bien, y nos arroja la tabla del artículo 170. Y nos dice que podemos tener una pensión garantizada mínima de 3,276, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las semanas, y la máxima de 10,298,44. Bien, ok. Vemos la pensión garantizada, ok. Nos dice que para hacer un cálculo de la pensión garantizada, que recordemos que tenemos tres formas para podernos pensionar. Renta vitalicia. Para tener una pensión, un salario mínimo de una renta, para una renta vitalicia debemos de tener aproximadamente como 1,200,000, 1,300,000 pesos. Y acabamos de pensionar a una maestra de la UNAM, traía 2,500,000 y se fue con una pensión de 17,000 pesos. Bien, si el recurso que tenemos en nuestra cuenta individual, en el monto constitutivo, no nos alcanza para comprar una renta vitalicia, lo que podemos hacer o lo que sigue es irnos a los retiros programados. Ok, un retiro programado nos los va a dar directamente la Afore. Ejemplo, si tenemos 100 pesos, nos va a fraccionar la Afore, este recurso, de acuerdo a esta tabla, a la tabla del artículo 170. Terminándose los recursos, ahora, de acuerdo al artículo 172, en su párrafo primero, nos dice que terminándose los recursos de nuestra cuenta individual, la Afore notificará al instituto para que ahora siga siendo el instituto el garante de esa pensión garantizada y los pagos, de acuerdo al 172 en su párrafo segundo, los pagos serían por conducto de la tesorería de la federación. Bien, recordemos, renta vitalicia, si no nos alcanza, retiros programados, y si no, la pensión garantizada de acuerdo a esta tabla, el artículo 170. Bien, ¿cómo lo vamos a calcular? Dice que para este 25 requerimos cuando menos 825 semanas. Salario promedio de las últimas, perdón, de toda la vida laboral y la edad de pensiones a partir de los 60 años. De igual forma, vamos a sacar un salario diario promedio en vez de sumas, de la misma forma que ley 73. Sin embargo, recordemos que las asignaciones familiares para una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez no forman parte del cálculo. Ok, nos va a dar un resultado, 258. Bien, aquí no los va a topar a 5 más. Dice que de 5 más en adelante, nos dice que tiene 825 semanas aquí, nos dice que tiene 60 años, 825 semanas con 60 años, ¿ok? Y nos dice que 258. Nos vamos acá con 60 años, 258. Su pensión garantizada con estos datos sería de 4,260 pesos. Bien, hacemos otro ejemplo. Vamos al supuesto que tiene 1,075 semanas, ¿ok? Con 800 pesos de salario promedio de toda la vida laboral y 64 años de edad. Nos dice que tiene 737. Nos vamos al último con 64 años y con 1,275 semanas. Tendría una pensión de 10,195,88. Es una pensión vitalicia, ¿ok? Que el gobierno federal va a tutelar esta pensión. Bien. Ok, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a obtener esta pensión garantizada? Ok, esta es una resolución de pensión de una trabajadora
que, de hecho, este sí es una generación de transición de la ley 73, generación de transición, ley 73, con con una pensión por riesgo de trabajo, ley 73, una generación de transición, ¿ok? Con una pensión por riesgo de trabajo. Bien, sabemos que una generación de transición podemos optar ley 73 o ley 97. Y nos lo dice en el tercer transitorio de la ley del 97. En el tercer transitorio nos dice que podemos optar por ley 73 o por ley 97 si así nos conviene a nuestros intereses. Esta trabajadora, ley 73, generación de transición, optamos porque se pensionada por ley 97. ¿Por qué? Recordemos que necesitamos tener una conservación de derechos. Esta trabajadora, ya con una pensión de riesgo de trabajo, no tenía la conservación de derechos. Recordemos que a partir del 2021 empieza por ahí la prueba piloto de trabajador independiente. Ahora ya no prueba piloto, a partir del 2023, diciembre del 2023, ya forma parte de las legislaciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Infonavit y de la Ley del Seguro Social, trabajador independiente por cuenta propia. Anteriormente, ¿qué es lo que hacíamos? Conseguíamos un patrón sustituto, en el cual ahora a la fecha el patrón sustituto está tipificado como un delito federal. Sin embargo, no, esta trabajadora no tenía conservación de derechos, pero cuando se reforma la ley solamente nos pedían 750, ya tenía 709, la pensionamos por ley 97 y de acuerdo al monto constitutivo que tenía de 58,850, de acuerdo a la tabla del artículo 170, tuvo una pensión garantizada de 2,936,68. Pero llegó el momento en que esta pensión se la detuvieron, ¿ok? ¿Por qué? Porque los recursos se le terminaron, estos 58 se le acabaron. Y de acuerdo al artículo 172, en su párrafo primero, nos dice que terminándose los recursos, ¿ok? Tiene que ir a la FORE a solicitar una notificación de insuficiencia de recursos. ¿Y qué le dice la FORE al instituto? Le informamos que el saldo de su cuenta individual de las subcuentas de RCB y Vivienda 97 no es suficiente para cubrir el pago del monto de su pensión garantizada por esta administradora, porque solamente le quedaban 2,918 y le tenían que pagar 2,936. De acuerdo al 172, en su párrafo primero, agotados los recursos de la cuenta individual, la administradora de fondos para el retiro notificar este hecho al instituto con la finalidad de que éste continúe otorgando la pensión garantizada. Y nos dice el párrafo segundo, una vez agotados los recursos, la pensión será cubierta con cargo al gobierno federal por conducto de la tesorería de la federación. Y esta es la forma de obtener una pensión garantizada por ley 97. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Me pueden levantar la mano con todo gusto. iPhone, las pensiones garantizadas, sí, claro, son vitalicias, de hecho. ¿No tenemos dudas? Ay, excelente. Bien, continuamos. Un segundo, un segundo. Yo, ¿quién es yo? iPhone, iPhone. Yadira, por favor, vamos a abrirle el micrófono a la compañera iPhone.
Adelante. ¿Me ayudan con el Listo, micrófono? compañera, ya tiene la opción de prendido su Habilitado. micrófono, solo Habilítelo. me parece que tenemos ahí detalle leak. Bueno, vamos a seguir adelante. Dice, una consulta. Las personas que pertenecen a la ley 97 pueden contratar modalidad 10 o modalidad 40 para sumar semanas que le... Sí, claro, claro que sí, compañero Enrique, sí, sí pueden. Bien, creo que no pudo abrir su micrófono. Bueno, vamos a seguir adelante. Bien. Y vamos a entrar a lo que es la modalidad 40. Nos dice que la modalidad 40, ¿para qué nos sirve la modalidad 40? Nos sirve para incremento de semanas cotizadas o incremento de salario promedio, pero tiene sus reglas. La modalidad 40 que está fundamentado en el artículo 218 nos dice que el asegurado con un mínimo de 52 cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio en los últimos 5 años, ¿ok? Primera regla, el asegurado con un mínimo de 52 cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio en los últimos 5 años, al ser dado de baja, tiene el derecho a continuar voluntariamente en el mismo, pudiendo continuar en los seguros conjuntos de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, debiendo quedar inscritos, segunda regla, con el último salario o superior al que tenía en el momento de la baja. Y nos dice el 219. El derecho establecido en el artículo anterior se pierde si no se ejercita mediante solicitud por escrito dentro de un plazo de 5 años a partir de la fecha de la baja. Tercera regla. ¿Bien? Ok. Nos dice el 220, la continuación voluntaria del régimen obligatorio termina por declaración expresa firmada por el asegurado, dejar de pagar las cuotas durante 2 meses y ser dado de alta nuevamente en el régimen obligatorio en los términos del artículo 12 de esta ley. Dice que el asegurado podrá solicitar por escrito su reingreso al régimen obligatorio del Seguro Social a través de la continuación voluntaria cuando hubiese causado baja por la falta de pago de las cuotas de 2 meses consecutivos. La solicitud deberá formularse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la baja de la continuación voluntaria. ¿Y cómo lo podemos realizar? Súper fácil, en línea. Para realizar el trámite, deberás de tener a la mano la CUR, el número de seguro social y un correo electrónico. Y nos dice que también en la subdelegación, que requerimos la CUR, número de seguro social, el correo electrónico, la INE, el escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria, ¿ok? Y comprobante de domicilio en original y copia. Cabe mencionar que modalidad 40 retroactiva solamente lo podemos hacer en subdelegación. Bien, me dice la compañera que quería participar. Entiendo que cuando se acaba el recurso de mi Afore por ley 97, pensión garantizada, hay que solicitar la notificación de insuficiencia de saldo. Y sí, sí, compañera, exactamente así. Haga de cuenta, va a llegar el momento en que ya no vamos a recibir la pensión. En ese momento nos vamos a la Afore, solicitamos la notificación, regresamos nuevamente a la clínica, a ventanilla, con todo nuestro expediente nuevamente,
y solicitamos ahora, de acuerdo al 172, que nos pague ahora el gobierno federal, que tutele nuestra pensión garantizada. Y si hay un lapso por ahí que a lo mejor no nos la paguen en 2, 3 meses, nos van a pagar ese retroactivo de las 2, 3 meses que no nos estuvieron pagando la pensión. Pero sí es así. Dice el 954206, bueno, muchos números. Por ejemplo, una abuela jubilada de 68 años recibe pensión por parte del IMSS-ISSSTE, se quedó con su nieta, que actualmente tiene 6 años porque su mamá se fue hace años y no la visita. La señora está preocupada por su nieta. ¿Puedo registrar? No, no, no se puede, compañero. Hay que hacer un juicio para una tutela, pero así no se puede. Bien, bien, y vamos a ver los pagos de modalidad 40. Ok. Recordemos que la modalidad 40, ¿desde cuándo la tenemos? Bueno, ¿con cuánto la tenemos que pagar? Nos dice que con el último salario registrado o mayor, pero no lo topa a 25 UMAS. Bien, 25 UMAS. Nuestra UMA para este 2024 es de 108.57. Bien, si pagamos el tope 2,714.25, si pagamos 25 UMAS, tendríamos un salario de 2,714.25. ¿Ok? Tenemos meses de 28, de 29, de 30, de 31, pero le vamos a poner un factor de 30.4. Bien. Recordemos que la cuota obrero patronal la tenemos anclada en 10,075, pero a partir del 2023 se va acumulando el 1.091. Ahorita en este 2024, 12.256. 12.256. Bien. Y vendríamos haciendo pagos aproximados de 10,000 pesos aproximadamente. Ok. Si hacemos una inversión modalidad 40 a 25 UMAS, tendremos un salario de 2,714.25 con una inversión de 121,353.81. ¿Ok? 121,353, bueno, vamos los más exactos, 121,420.31. 121,420.31. Invirtiendo un año modalidad 40. Recordemos, ¿para qué nos sirve la modalidad 40? Incremento de salario base de cotización e incremento de semanas de cotización. Bien. Si nos vamos con el ejemplo que teníamos un salario por 1,500 semanas con un salario promedio de 280 pesos, ok, 2,714.25 y 280 pesos que teníamos en nuestro cálculo que hicimos, ok, ya no vamos a tener 280 pesos, ok, teníamos 280, pero vamos a hacer una inversión las últimas 250 semanas con un salario diario de 2,714.25, ¿ok? Invirtiendo modalidad 40, 25 unas al tope. Vamos a tener ahora un salario promedio de 786.32. Bien, si nos vamos al cálculo, recordemos que teníamos 1,500 semanas, ¿vale? Y teníamos un salario promedio de 280 pesos. Teníamos asignaciones familiares, eh, y teníamos una edad para pensión de los 60 años. ¿Ok? Y recordemos que nos íbamos con la pensión garantizada. Ajá. La pensión garantizada. 8,404.50. Bien. Esta sería nuestra primera proyección. Pero ya hicimos una inversión. Recordemos que hicimos una inversión de 121,420.31. Pero ahora vamos a tener 52 semanas más. Vamos a tener 1,552 porque invertimos a modalidad 40, 52 semanas. 1,552, pero ya no tenemos un salario de 280, ahora lo tenemos de
86.32. Ajá. Las mismas asignaciones familiares, pero ahora con un año más, 61. ¿Ok? Y ahora tendríamos una pensión de 13,207.69. Bien. Y con una inversión de 121,000 pesos. Ahora bien, yo quiero invertir otro año en modalidad 40. ¿Cómo le voy a hacer? No sabemos a cómo va a estar la UMA para el próximo año. Sin embargo, traemos una tendencia de un 4.5, 4.7. Si nos metemos a la página del INEGI, diario cierra el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La semana pasada cerró aproximadamente el 4.6. Yo voy a hacer una proyección a un valor de UMA, un incremento del 4.5. Tengo mi 108.57 y lo voy a incrementar al 4.5. Si lo incremento ese 4.5, subiría a 4.89. Si lo sumo a 178, me daría un valor de UMA para el 2025 de 113.46. Ajá. Ahora ya tendré un salario promedio de 2,800, perdón, un salario diario de 2,836.50. Pero ahora mi factor sube 13.347. Pagaría aproximadamente 11 mil pesos mensuales. Aquí tenemos la tabla. Enero, que tiene 31 días, 11,700. Febrero, que tiene 28, 10,600. Y cada mes, por el determinado de días, va a ser el monto del pago. Nuestra segunda inversión sería de 138,184.51. Bien. Y nuestro valor de UMA, 113.46. Bien. Si nos vamos nuevamente a nuestro salario promedio, recordemos que las semanas que van entrando van sustituyendo a las anteriores, 2,714.25, y la última de 2,836.50. Bien, ahora ya tengo un salario promedio de 1,318 pesos. Ajá. Si regreso nuevamente a mi cálculo, ya no tengo 1,552, ya tengo 1,604, porque se incrementaron 52. Ajá. Pero mi salario promedio ahora es de 1,318. Las mismas asignaciones, pero un año más de edad. Nuestro valor de UMA, 113.46. Y ahora mi pensión sería de 23,523.31. ¿Ok? Y con una segunda inversión de 138,184.51. Entonces, una inversión total, recordemos, sin invertir, 1,500 semanas con 280 salario promedio a los 60 años, nos vamos con una pensión garantizada, la mínima garantizada. Ok. Segundo proyecto, 1,552 semanas con un salario promedio de 786 pesos, con 61 años de edad, con 108.57 de valor de UMA. Tendríamos una pensión de 13,207 pesos con una inversión de 121,000 pesos. Y nuestro tercer proyecto, 1,604 semanas con 1,318 de salario promedio, las mismas asignaciones familiares, un año más de edad, valor de UMA 113.46 con una inversión de 138. Ahora tendríamos una pensión de 23,353, 3,523, y con una inversión total de 259,604. Nuestra inversión la recuperaríamos aproximadamente como unos 11 meses. Esta es la forma como podemos calcular nuestro, nuestro, nuestra modalidad 40. Bien, ¿tenemos dudas? Resuelvo, compañeros. ¿Qué pasa si en la delegación no me pidieron el escrito? Pues no pasa nada, si no se lo pidieron, lo omitieron. ¿Tenemos preguntas? Adelante.
Y si habrá los que ofrecen comprar semanas, sí es algo, pero ¿cómo las compran, compañero? Platícame. Ah, o sea, una inyección de semanas. Digo, aquí pues cada trabajador decide si lo hace o no. Se puede hacer, se puede hacer sí, porque lo hacen, se debe de hacer no, porque pues puede llegar una auditoría y le pueden quitar, pierde los 70, está caro, ¿eh? 52 semanas por 70 está caro. Si durante 5 años pagó el tope, se promedia el salario de esos. Sí, claro, sí, porque es de las últimas 250 semanas, compañero Charlie. Exactamente. Perfecto. Bien, pues si no tenemos dudas, si no tenemos preguntas, pues hemos agotado los temas del día de hoy y por ahí le voy a dar el uso de la voz al ingeniero Santiago